bienvenidos a la tercera clase del cuarto módulo que lleva por título El comunismo de Carlos Marx. Como el título nos avisa, hoy abordaremos a uno de los autores más influyentes del siglo XX. Abordaremos a una figura polémica, quien ha sido, por un lado, muy aplaudido, con millones de seguidores alrededor del mundo, y por otra parte ha sido duramente criticado. Este personaje es justamente aquel que sirve como parteaguas de un pensamiento que hasta este momento no había sido puesto sobre la mesa, el pensamiento económico, político y social. El corte que tiene justamente el pensamiento de Marx es la unión de todos estos elementos, la historia y la filosofía, pero al mismo tiempo la economía y la política. Todos los elementos tienen que ver unos con otros. Él tiene la misión personal de cambiar el mundo, de que sus ideas no solamente sirvan para el plano intelectual o para una discusión polémica o para poder egresar de una escuela, sino tiene la misión, él nos lo exige de ese modo, de transformar al mundo. Esta clase va a ser un poco más cargada de conceptos. Vamos a tratar muchísimos conceptos acerca del pensamiento de Carlos Marx. Por eso no voy a hacer la introducción más larga, porque justamente lo que tenemos que ver es todos los elementos que van alrededor de la vida del señor Carlos Marx. Empezamos por su vida, su biografía y por el contexto histórico. Karl Marx. Filósofo, economista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, creador del socialismo científico, de la teoría del materialismo histórico, e inspirador del comunismo moderno y de la doctrina marxista. La vida de Karl Marx ha sido una de las más estudiadas y discutidas de la historia. Se conocen incontables detalles de ella, de sus relaciones familiares y sociales, de su trabajo y estudios, de los acontecimientos alrededor de su persona. Las hipótesis y teorías acerca de cuáles sucesos dieron forma a sus ideas, o cuáles hechos determinaron su pensamiento son vastas en cantidad. Este fenómeno en el interés en la vida de Marx, solo es un reflejo de la inmensa influencia que tienen sus ideas en la vida de millones de personas, países y pueblos, incluso en la actualidad, más de 200 años después de su nacimiento. Intentar abarcar todo eso, no es una tarea que sea nuestro propósito. Por ello solo mencionaremos algunos hechos importantes. Nace en Treveris en 1818, ciudad que actualmente corresponde a Alemania, pero que en este tiempo era parte de un país mucho más extenso en territorio, conocido como Imperio Prusiano. Proviene de una familia acomodada de ascendencia judía, pero su padre se convierte al protestantismo y lo practica de manera liberal, lo que influye fuertemente en la postura antirreligiosa de Karl Marx durante su madurez. Durante su formación en la universidad, y por su ferviente estudio de la filosofía, se convierte en discípulo de Feuerbach, del que aprende mucho acerca de la dialéctica hegeliana que después utilizará en sus propias teorías. Después de trabajar en algunos periódicos radicales en su país natal, tiene que exiliarse a París, donde conoce a Friedrich Engels, quien sería su compañero, amigo y coautor de sus obras, y de quien dependería económicamente durante el resto de su vida. Juntos inician la conformación de la Asociación Internacional de Trabajadores, pero por sus ideales radicales, debe exiliarse de nueva cuenta a Londres, donde observa las terribles condiciones en las que viven los trabajadores de las fábricas. Ahí en Londres es testigo de las consecuencias del capitalismo originado por la revolución industrial, y se dedica a conformar una teoría que pueda emancipar a la clase proletaria.
Muere apátrida en Londres en 1883, a los 64 años, en un estado que raya en la pobreza. Ahora repasemos su contexto histórico. Durante la segunda mitad del siglo XIX, gracias a las revoluciones científica e industrial, el mundo intentaba adaptarse a los nuevos adelantos tecnológicos. Mientras se convulsionaba entre crisis políticas, económicas, sociales y culturales. Entre interminables conflictos violentos se iba conformando un nuevo mapa mundial, donde ya no importaba la posesión de territorios, o del número de soldados de un país, sino del poder industrial y de producción de riqueza de cada nación. Los antiguos imperios se desmoronaban ante el poder del capital y de la tecnología, el barco de vapor y la locomotora transforman las distancias y el tiempo. Nacen nuevas clases sociales. Ahora es la burguesía quien posee el poder económico y político, por encima de la nobleza y la aristocracia. De la clase campesina, que se muda a las ciudades buscando mejorar su calidad de vida, trabajando en las fábricas, nace la clase obrera. Los valores de la modernidad devienen en meras elucubraciones metafísicas y empiezan a decaer los ideales modernos, superados por los nuevos inventos y descubrimientos científicos que se suceden rápidamente. La filosofía, la religión, la política y la historia pasan a segundo término ante el espectacular avance de las ciencias experimentales y las ingenierías. Las preocupaciones del hombre ya no radican en seres que están fuera de sí o del mundo, las necesidades inmediatas provocan que se mire permanentemente hacia el futuro. Como vimos, la vida de Marx está llena de sucesos, eventos que se supone, se hipotetiza que tuvieron efectos sobre su pensamiento. Eh, Algunas de estas cosas fueron sus exilios que tuvo que detener por las ideas que él propugnaba. Tuvo que salir de su país natal, el Imperio Prusiano, e ir hacia París. Ahí en París conoce a su gran amigo, que es Engels, Friedrich Engels, y junto con él, y gracias a él, es que él continúa justamente con la labor que se tiene planteada desde su juventud, que es la transformación del mundo, de la sociedad en la que él vive. Durante su vida, él constantemente está llegando a una conclusión, que hay que cambiar justamente las cosas. Cuando llega a Londres, las ideas que tenía acerca de los peligros de la sociedad capitalista se le descubren de primera mano. Ve cómo los proletarios, los obreros que trabajan en las fábricas, viven de manera horrible. En este sentido, él se ve forzado por su mismo pensamiento a la reunión de todos los movimientos socialistas, comunistas y anarquistas de su época, y llama a una primera asamblea. A esa primera asamblea se llama la Primera Internacional, en donde asisten muchos intelectuales, trabajadores, sindicatos que tienen el mismo interés que él. Él ahí pues resulta justamente ovacionado por sus ideas, por sus ideales, pero también tiene fuertes críticas por parte de otros pensadores que después abordaremos, entre ellos está Bakunin. Las ideas de Marx son justamente radicales. ¿En qué sentido? En que después del análisis que hace de la sociedad, las conclusiones a las que llega es que la sociedad tiene que cambiar. En su estadía en Londres, que es el último lugar donde él vivió, ahí está sepultado, él escribe sus dos obras más importantes que vamos a ver a continuación. En primer lugar está El Capital, o una crítica a la economía política, en donde todas las ideas que ha tenido desde siempre las condensa en una sola obra. Esta obra, a pesar de ser justamente
bastante extensa. Es corta en relación con el número de ideas, de planteamientos y de conceptos que él maneja. Este primer planteamiento necesitaría mucho más extensión para que fuera agotado. Ha habido desde entonces muchísimos escritores que lo que han hecho es justamente prologar, extender, profundizar acerca de las ideas de Carlos Marx. Estas primeras ideas dan como consecuencia la necesidad de un movimiento y junto con su amigo Friedrich Engels redacta lo que va a ser uno de los libros más importantes en el término ideológico, el Manifiesto Comunista. A diferencia del Capital, el Manifiesto Comunista es bastante breve y condensa todas las ideas del pensamiento de Marx. En este siguiente sección vamos a abordar acerca de justamente estas primeras ideas, este primer planteamiento teórico que él da por llamar el historicismo dialéctico o el materialismo histórico. El materialismo histórico. La frase "los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo", es la última de las tesis sobre Feuerbach, obra en la que critica la postura hegeliana del idealismo alemán. Esta crítica se centra en que la filosofía es demasiado abstracta, alejada de la realidad de las cosas y del mundo. Esta filosofía puramente teórica no busca ninguna aplicación práctica, no provoca la acción ni se desprende de ella ningún beneficio material. En la filosofía de Marx, la filosofía debe llevar a una praxis, es decir, a una actividad, a una acción que transforme la realidad, para el beneficio de las condiciones materiales del ser humano. Si la filosofía no logra esta finalidad, entonces está condenada a ser una simple espectadora de la realidad. Influido por los descubrimientos científicos y los inventos tecnológicos, por la teoría de Charles Darwin y por los avances médicos, para Marx, la realidad es puramente material. Es decir, todo está conformado de materia, o es producto de la materia. La materia, para Marx, es la única realidad objetiva que puede ser captada por los sentidos y, por lo tanto, conocida. Es infinita en extensión, duración, cantidad, profundidad y movimiento, lo que significa que está en todas partes, es la causa de todas las cosas, siempre ha existido, no ha sido creada ni destruida, sino que se ha transformado a través del tiempo. La materia empezó siendo simple y se ha vuelto cada vez más compleja. Desde ser materia inerte a estar viva, de un organismo unicelular a grandes animales y plantas con infinidad de procesos. Se ha transformado hasta lograr producir ideas y pensamientos. Y por último, a través del ser humano, ha logrado tener conciencia de sí misma. Marx utiliza la teoría dialéctica de Hegel, pero suprime toda carga idealista para convertirla en una teoría puramente material. Hegel suponía que la historia de las ideas se daba de forma dialéctica, es decir, a partir del enfrentamiento entre ideas contradictorias. A una de estas ideas en pugna, le llamó tesis. A la otra le llamó antítesis. El conflicto entre contrarios se superaba con la aparición de una tercera idea que llamó síntesis. Esta idea reunía los mejores elementos de las anteriores y resolvía el enfrentamiento. Esta síntesis era, en sí misma, una nueva tesis, que encontraba en una nueva antítesis su contrario, por lo que era necesaria una nueva síntesis, conservando solo los elementos válidos de la anterior, pero incorporando nuevos que la mejoraban. De esta forma, Hegel explicaba la historia de las ideas. Pero para Marx, este método estaba contaminado de intelectualismo, y no servía para explicar la realidad, por lo tanto debía ser adaptado para hacerlo. En su misión de explicar la realidad, Marx escribe su obra más importante, El Capital,
en el que utiliza el método dialéctico para el estudio de los procesos históricos, sociales y económicos desde una perspectiva puramente material, dándole a esta teoría el nombre de materialismo histórico. Marx supone que los opuestos dialécticos son materiales, y por lo tanto, las relaciones dialécticas de la materia consigo misma han producido la conciencia. De este modo, se puede decir que la consciencia no es libre, pues es producto de la materia, y se encuentra determinada por las relaciones materiales que la rodean. Para Marx existen 4 formas de consciencia. Estas formas nacen de relaciones dialécticas de la materia que la produce. En primer lugar tenemos la consciencia de sí. Esta nace cuando el individuo, que se reconoce como un ser material, se hace consciente de que es diferente al resto de la materia. La relación dialéctica es entre el individuo y el resto de la materia. En segundo lugar está la consciencia psicológica. Después de haber adquirido consciencia de sí, la consciencia se separa del resto de las consciencias. La relación dialéctica se da cuando la consciencia del individuo se opone al resto de las consciencias. La consciencia de clase es el tercer tipo. Es aquella con la que entendemos las necesidades de todas las demás consciencias que tienen las mismas condiciones materiales que yo. En este sentido, la consciencia de clase es la que nos hace identificarnos con personas de nuestra misma clase social, y con la que nos percatamos de que, si la clase a la que pertenezco tiene determinadas preocupaciones o necesidades, también son las mías. Este concepto es bastante importante en la teoría de Marx, pues, la lucha de clases se da solamente cuando he adquirido consciencia de la clase a la que pertenezco. Por último, en cuarto lugar tenemos la consciencia social, en donde, después de superar la lucha de clases, la consciencia se identifica con el resto de la sociedad. No solo se preocupa por sus propias necesidades, ni las de su clase, sino que se preocupará de las necesidades de la sociedad en su conjunto, pues sabe que es parte de ella. Su lucha ya no será con otras personas o con otras clases, sino que su lucha es por toda la sociedad a la que pertenece. Es el tipo de consciencia más elevada de todas, y representa el culmen de la consciencia de la materia. Este estado de la consciencia no puede ser alcanzado sin antes haber pasado por todas las etapas anteriores. Estos tipos de consciencia se refieren tanto a la consciencia material en general, como a la consciencia individual, es decir, representa la evolución de la consciencia al estilo de la teoría de Darwin, pero en lugar de explicar la evolución de los cuerpos, lo que explica es el desarrollo de la consciencia. De igual modo, para Marx, esta evolución de la consciencia tiene sus consecuencias en el desarrollo histórico de las sociedades. Con cada adelanto de la consciencia, existe un cambio en las relaciones materiales que determinan la forma en que el ser humano se ha organizado. Estos cambios implican, también, relaciones materiales dialécticas. Así, Marx divide a la historia de la humanidad en 5 estados, dependiendo de las relaciones económico-materiales en que se encuentre cada sociedad. El primer estado es el que Marx llamó comunismo primitivo. En este, no existe la propiedad, nadie es dueño de nada, y el producto del trabajo es colectivo. No existe el Estado ni las clases sociales. Podemos representarnos este primer momento de la historia cuando los primeros seres humanos eran nómadas y se reunían en pequeños grupos como tribus o clanes. Nada de lo que se encontraban era de nadie, el árbol no le pertenece a nadie, pero los frutos que se recolectan no pertenecen solo al individuo que trabajó para conseguirlos, sino a toda la comunidad a cambio de recibir también el resultado del trabajo del resto del grupo. El venado que vive en el bosque no pertenece a nadie, y si se le da cacería, entonces su carne y piel no pertenece solamente al cazador, sino a toda su comunidad. La relación dialéctica presente en este estado es la que existe entre el individuo y su comunidad. El segundo estado es al que Marx identificó como sociedad antigua. En ella aparece la propiedad privada, todo se convierte en una posesión, todo puede tener dueño, incluso los hombres mismos pueden ser convertidos en la propiedad de otro hombre, el esclavo. En este estado, el producto del trabajo ya no le pertenece al esclavo que lo realiza, sino al amo.
En este estado, el árbol pertenece al amo, la persona que recolectó el fruto también le pertenece al amo y, por lo tanto, el fruto también es propiedad del amo. El esclavo no obtiene otra recompensa que la posibilidad de seguir vivo, de recibir algo de comida y un lugar donde dormir. Su vida no le pertenece, y no tiene la posibilidad de tomar ninguna decisión. El trueque es la forma de comerciar los productos. Este periodo es el que más ha durado en la historia de la humanidad. Los opuestos dialécticos que se dan en este estado son el amo y el esclavo. La sociedad feudal es el tercer estado que identificó Marx. En este estado se da la aparición del dinero, como el medio más eficaz para la adquisición de bienes y la contratación de servicios. Este estado nace de la búsqueda de mayores ganancias por parte del propietario de la tierra, el señor feudal. Solo la aristocracia, que son las personas que poseen títulos nobiliarios, puede adquirir tierras, a partir del permiso del rey. Comprar, alimentar y mantener esclavos es muy caro, por lo que ya no es redituable. De este modo, el poseedor de la tierra contrata al siervo, quien debe producir a partir de ella, a cambio de una pequeña parte de la producción. Si no hay producción, el señor feudal no tiene que pagar nada ni mantener a nadie. Si la producción es buena, es él quien tiene la mayor ganancia. La relación dialéctica que existe en este estado se da entre el feudal y el siervo. El siguiente estado es el capitalismo. Como su nombre indica, en este estado es el capital lo que determina las relaciones económico-materiales entre los hombres. La propiedad de la tierra y los bienes que se pueden extraer de ella ya no son la base para la producción de riqueza, pues aunque los productos primarios son importantes, se vuelven mucho más valiosos cuando son transformados en objetos útiles. Un ejemplo es el trigo, se vuelve mucho más caro cuando es transformado en harina. El que saca mayor provecho en esta época es quien tiene el molino, pues además de recuperar su inversión, tiene una ganancia. La aristocracia pierde casi todo su poder político. La aparición de la burguesía, poseedores de los medios de producción, son quienes tienen el poder económico, lo que les permite influir de forma determinante en la política. Las fábricas y los talleres son ahora la base de la producción de riqueza. El burgués contrata personas a quienes les paga una ínfima parte de la ganancia, los proletarios, a cambio de que ellos transformen el material en producto. La relación dialéctica de opuestos en el capitalismo se da entre el burgués y el proletario. El análisis de la historia de las relaciones materiales entre los seres humanos, a través del método dialéctico de Hegel, le ha mostrado a Marx hasta ahora 4 momentos o estados diferenciados, cada uno con sus relaciones económico-materiales que han derivado en características sociales, culturales y políticas diferentes. Sin embargo, en todos ellos, Marx identifica un elemento en común: la explotación del hombre por el hombre. La explotación es la extracción forzosa de ganancia por una parte de la relación dialéctica. El amo explota al esclavo. El feudal explota al siervo. Y el burgués explota al proletario. En cada estado la explotación se vuelve cada vez más eficiente y la ganancia es mayor. A esta ganancia, Marx la llama plusvalía. La plusvalía es cuando un bien adquiere valor a través del trabajo. El precio de las fresas es muy barata, cuando la comparamos con su precio cuando es transformada en mermelada embotellada. Para Marx, existen 4 elementos que son necesarios para producir cualquier cosa, cada uno de ellos debe producir ganancia, y en cada uno de ellos, los productos se encarecen. Primer elemento de la producción, la tierra. Con este nombre, Marx llama a todas las materias primas que se extraen de la naturaleza como son el petróleo, la madera, los alimentos, los minerales y el agua que son necesarios para producir cualquier cosa. El dueño de la tierra, la mina, el bosque o los animales saca una ganancia de la venta de estos materiales a costa de la explotación de los trabajadores y de la naturaleza. Esta ganancia le permite adquirir más tierras, minas, bosque y animales para continuar con la producción y poder seguir adquiriendo ganancia convirtiéndose en un latifundista, explotando cada vez más los recursos naturales y a más trabajadores como mineros y campesinos. Segundo elemento de la producción, la máquina.
Este elemento representa la herramienta que transforma los materiales en cosas útiles que pueden ser vendidas. El molino, el alambique, el taller, la fábrica, o la refinería, tienen la misión de producir los bienes de consumo. La plusvalía que obtiene el burgués se logra a través de la explotación de los obreros, pagándoles un nimio salario a cambio de más trabajo. El tercer elemento de la producción es lo que da su nombre a este estado, el capital. Los bienes que producen ganancia, la plusvalía, se convierte en un ahorro que se puede convertir en inversión. La ganancia que obtiene el burgués puede gastarla en la investigación de mejores formas de producción, más eficientes, que le redituarán mayores ganancias después. El capital puede ser representado por dinero, confianza, conocimiento o propiedad. Existen entidades que se especializan en invertir para producir ganancia, como los bancos, aunque en el fondo no fabrican ningún producto. Esto lo logran a través de préstamos, que después cobran con una suma mayor que se llama interés. Los intereses son el precio que se debe pagar por tener derecho a utilizar dinero que no es propio, pero que permite adquirir productos que pueden conducir a tener mayores ganancias. Se puede invertir en la investigación de la cura para una enfermedad, si al final de esta se logra adquirir el conocimiento para una vacuna o un medicamento. Este producto produce ganancias superiores a lo que se gastó en su inversión. Muchos centros de investigación, laboratorios, o universidades, obtienen dinero de las empresas farmacéuticas, de tecnología, o de gobiernos, a cambio de registro de las patentes. Una forma más de capital es a través de las acciones. Una acción es la propiedad de una parte de una empresa. Cuando inicia una empresa, necesita recursos materiales y financieros para lograr sus objetivos, así que vende una parte de la empresa a personas interesadas. Si al final esta empresa tiene éxito comercial, las acciones incrementan su valor. El último elemento de la producción es el trabajo. Marx entiende como trabajo la actividad humana que es necesaria para la producción de cualquier bien de consumo. Pizcar algodón, recolectar manzanas, taladrar la tierra, conducir un tractor, manejar un vehículo, programar una computadora o diseñar una máquina son ejemplos de trabajo. En el capitalismo es el proletario quien realiza esta actividad, a cambio de un salario, que solo representa una pequeña parte de la ganancia del dueño de alguno de los otros elementos de la producción. Recordemos que el materialismo histórico no tiene la finalidad de analizar la historia o de interpretar al mundo. Para Marx tiene la finalidad de transformarlo. Por ello, hace una crítica al capitalismo a partir de los resultados de su análisis, y desde ahí nos propone una forma para la superación del Estado capitalista. Después de vivir y observar la paupérrima situación de los obreros de las fábricas y los talleres en Londres durante la Revolución Industrial, en pequeñísimas casas donde vivían hacinados, en condiciones deleznables, sin servicios, en la pobreza, con nula educación, y sometidos a largas jornadas de trabajo que los dejaban exhaustos o enfermos, con salarios miserables, sin esperanza en el futuro y condenados a trabajar hasta morir, dejando a sus hijos huérfanos en peores posibilidades que ellos mismos. En ese momento es que Marx se dispuso a terminar con el ciclo de la explotación del hombre por el hombre, y dispuso todos sus esfuerzos para ese fin. El punto central de la crítica de Marx es la propiedad. Es junto con la propiedad privada que nace el desdén del hombre por sus semejantes y por la naturaleza, es junto con la apropiación de los bienes, recursos materiales y humanos, que el hombre se vuelve avaro, ambicioso y violento. Pero no toda la propiedad privada se debe prohibir. El hombre puede poseer los bienes que son producto de su trabajo y esfuerzo, como su casa, su vida, su cuerpo, y todos los elementos materiales que le ayudan a vivir dignamente. El problema es cuando algún elemento de la producción pasa a ser propiedad privada. Cuando la tierra, la fábrica o el capital se concentra en las manos de unas pocas personas. Para evitar que la plusvalía se quede en manos de unos pocos que se vuelven cada vez más ricos y poderosos, mientras la gran mayoría es más pobre, es necesario que los elementos de la producción, la tierra, la fábrica y el capital, sean propiedad de la comunidad, que las ganancias también pertenezcan a todos,
y que la distribución solo se haga en función del trabajo que se realiza. Es decir, a cada quien según su capacidad, a cada quien según su esfuerzo. Con estas ideas, Marx propone la creación de un nuevo Estado. El Estado comunista. Donde el poder recaiga en manos de los trabajadores, que crearán una dictadura del proletariado. En la que la propiedad de los medios de producción y plusvalía es comunitaria, para la satisfacción de las necesidades materiales vitales de toda la clase obrera. De este modo, las clases sociales y económicas desaparecen, pues no habrá explotación, y por ende, tampoco plusvalía. El Estado comunista tendrá la misión de garantizar el reparto equitativo de los bienes y del trabajo, de la seguridad de todos, y de la planeación de su propia desaparición, para pasar a la última y más perfecta fase de la evolución social. El Estado socialista. Donde el Estado ya no sea necesario, y la comunidad misma pueda continuar por sí misma sin la necesidad de ningún Estado, autoridad o gobierno. Las conclusiones a las que llega, después del análisis que le ofrece el materialismo dialéctico, él puede analizar más elementos justamente que lo llevarán a la conclusión de que debe de existir una revolución social, que el cambio es necesario para pasar del Estado capitalista al Estado comunista. Este cambio no es pacífico, como ningún otro lo ha sido. Este cambio tiene que ser un conflicto, como lo habíamos visto con el método dialéctico, ¿no? Que va a haber justamente dos contrarios que van a estar en pugna. Estos contrarios no son amigables, van a luchar unos con el otro. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque justamente ya hay una clase dominante, la burguesía, que no va a abandonar sus privilegios, no va a abandonar sus ganancias, no va a abandonar su forma de vida en pro de la mayoría. Al contrario, siempre va a haber una minoría que va a querer tener justamente todos estos privilegios. Y para mantenerlos va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, en contra de justamente de quien se le oponga, a que siga gozando de todas estas placeres que da justamente el dinero, el poder que le da el capital. Mientras que la gran mayoría de la clase proletaria no puede acceder a eso, tiene que luchar. Los movimientos sindicalistas de principios del siglo XX y finales del siglo XIX nos muestran esta lucha de los trabajadores por lograr justamente las condiciones necesarias para que esta brecha que existe en el capital de unos cuantos que poseen todo y muchos que prácticamente no tienen nada, y que por lo menos haya un reparto de la riqueza, lo que nos muestra es justamente esta toma de conciencia. Hay varios elementos que nos faltan abordar en cuanto a la teoría marxista. El primero es la lucha de clases. La lucha de clases es justamente lo que habíamos platicado de las relaciones dialécticas que existían. Hemos visto que existe la relación dialéctica durante el comunismo primitivo entre el individuo y su comunidad. El individuo se toma como parte de la comunidad, pero al mismo tiempo es solamente una parte de la comunidad, es decir, es la comunidad frente al individuo y el individuo frente a la comunidad. Después pasamos justamente a la siguiente época, que es el esclavismo. En esta época que, como decía en la sección anterior, es la más larga, porque justamente se lleva a cabo prácticamente desde los inicios, desde los orígenes de lo que podríamos llamar la humanidad. Desde las civilizaciones más antiguas practicaban justamente el esclavismo, que no es otra cosa más que apoderarme de la vida de los demás, de otra persona, de otro que no es igual a mí, porque justamente yo lo conquisté o yo lo vencí, y en el momento en que yo lo vencí, lo conquisté o lo invadí, pues pasa a ser mi pertenencia. Pensaríamos que esta época tiene mucho de haber sido superada, pero no. En Estados Unidos todavía, a mediados del siglo antepasado, del siglo XVIII, todavía se practicaba
Incluso en la actualidad hay algunas zonas del mundo donde justamente, por desgracia, todo se practica el esclavismo. ¿Por qué? Porque es la forma, digamos, más originaria de crear ganancia. Yo no tengo que pagarle a mi esclavo, yo no tengo que hacer nada para tener ganancia. Entonces, el esclavo, cuando se vuelve mío, tiene que trabajar para mí. Esta relación que existe, la relación dialéctica entre el amo y el esclavo, justamente lo que hace es un conflicto. El amo siempre va a buscar su beneficio y el esclavo también va a hacer todo lo posible por evitar ser explotado. Si el esclavo o tiene la oportunidad de no trabajar, no trabaja. Sí, si al esclavo no le dicen, oye, recoge la cosecha, y no la recoge. Solamente va a hacer las cosas que está obligado a hacer. ¿Y cómo lo van a obligar? Lo van a obligar justamente a la fuerza. ¿Pero quién lo va a obligar? ¿El amo? Sí. Pero imagínense que un amo tenga 5 esclavos. Va a estar prácticamente todo el día obligando a los esclavos a trabajar. Entonces él también tiene que estar trabajando. ¿Cómo puedo evitar estar trabajando? Yo, como el amo del esclavo, ¿cómo puedo evitar trabajar? Pues muy sencillo. Escojo a alguno de los 5 esclavos que tengo y su único trabajo va a ser obligar a los otros 4 a trabajar. Pero hay un problema. ¿Y quién va a obligar a este esclavo a que trabaje? Pues tendría que escoger a otro esclavo. ¿Para qué? Para que obligara al otro a que obligara a los demás a que trabajara. Y entonces se vuelve prácticamente una escalera. Entre más esclavos tengo, también tengo que tener más capataces, y entre más capataces, más supervisores, y entre más supervisores, más coordinadores. Es decir, tengo que estar contratando gente que no va a producir nada para hacer que los otros trabajen. Si yo tuviera 500 esclavos, de estos 500 tengo que agarrar a 100 que van a servir justamente de capataces. Cada uno de los capataces va a obligar a 4 a trabajar. Y entonces yo ya no tengo a 500 trabajando, sino solamente a 400. Y 100 van a comer, a pesar de que no trabajan. Pero ¿quién va a obligar a estos 100? A estos 100 capataces a trabajar. Pues tengo que tomar a otros 25 coordinadores o 25 supervisores de capataces. ¿Para qué? Para que cada uno de estos 25 esté revisando que cada capataz esté trabajando. ¿Cómo? Pues obligando a que los otros esclavos trabajen. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo ya no tengo 500 esclavos trabajando. Yo nada más tengo 375 y 125 que no están haciendo nada. Entonces este sistema es sumamente ineficaz, es muy ineficiente, porque yo tengo que estar manteniendo a mucha gente que no va a querer trabajar, que tengo que estar obligando a que trabaje, y que al mismo tiempo ellos van a estar esperando no trabajar, están haciendo todo lo posible por no crearme mi ganancia. Entonces mi ganancia va a ser pequeñísima. ¿Cómo se supera eso? Con el paso al siguiente estado, que es la sociedad feudal. Al no ser redituable tener esclavos, yo ya no tengo, pero poseo todo lo demás. Yo, como amo, solamente otorgo la libertad a los esclavos, pero la tierra, el agua, todos los bienes materiales son míos. Esta persona, como no posee absolutamente nada, no puede trabajar la tierra porque la tierra me pertenece. Entonces tiene que trabajar para mí. Yo le tengo que dar la oportunidad de que trabaje. ¿A cambio de qué? A cambio de que la mayor parte de la producción sea para mí. Si una persona llega y me dice, dame una parcela para trabajarla, le digo, claro que sí, de esa parcela te puede salir 1 tonelada de trigo. Si la trabajas, de esa tonelada 800 kilos son míos y 200 kilos son tuyos. Es decir, si trabajas durante una temporada, tienes para ti 200 kilos de trigo. El siervo, por primera vez, ve que tiene una ganancia. Ya el trabajo ya nada más se le queda al amo, sino que él puede quedarse con una parte de la ganancia. Pero hay un problema, que esta parte de la ganancia es pequeñísima en comparación con lo que está trabajando, porque la mayor parte de la ganancia se la queda el señor feudal, 800 kilos. Y además, ¿qué pasaría si no sale 1 tonelada de trigo? Muy sencillo. El 80% de lo que tú hagas va a ser para mí. No importa si
tuviste un 800 kilos. De los 800 kilos, 700 son míos. Y tú nomás te quedaste con 100. ¿O qué pasaría si tú en lugar de eso fuiste muy productivo y en lugar de sacar 1 tonelada sacaste 2? Y entonces, ¿qué sucede? Que también yo soy el mayor ganador. ¿Por qué? Porque como señor feudal yo gané 1600 kilogramos y tú solamente 400. En el fondo, en este sistema feudal, el que sale siempre ganador es el señor feudal. ¿Por qué? Porque él posee justamente el medio de producción, posee la tierra. Pero entre más trabaja el siervo, también ve que gana un poco más. Pero en realidad la mayor ganancia, como diría Marx, la plusvalía se la queda el señor feudal. En el siguiente estadio, la explotación es aún mayor. ¿Por qué? Porque ya no existen esclavos ni siervos. Existen solamente los proletarios. Se llaman proletarios porque lo único que poseen es prole, es decir, descendencia. Después platicaremos de eso, pero ¿de qué sirve tener descendencia? Muy fácil, porque yo al no tener ninguna seguridad en cuanto a mi vejez, tendría que depender de otras personas. ¿De quién tengo que depender cuando yo envejezca? De mis hijos. Mis hijos son los que me van a mantener y a cuidar. Si yo no tuviera prole, si yo no tuviera hijos o una familia, pues viviría ahora sí que en la completa indefensión. Por eso se llaman proletarios, porque lo único que poseen es descendencia. Ahora bien, en este estadio, el capitalismo, el proletario, al no poseer ningún medio de producción, ningún elemento de producción, es decir, no posee ni la tierra, ni la máquina, ni posee el capital, tiene que hacer algo para sobrevivir. ¿Qué tiene que hacer para sobrevivir? Vender su fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es aquella capacidad, ¿no?, que tengo que vender a cambio de un salario. Esta capacidad puede ser de muchos tipos. Puede ser que yo sé manejar una máquina, que yo sé programar una computadora, que yo puedo volar un avión. Y vendo estos conocimientos, estas capacidades a cambio de un salario. Estos no tienen que ser forzosamente conocimientos, puede ser incluso fuerza bruta. Si yo cargo justamente, no sé, con un diablito en el mercado y al final me pagan por ello, yo no estoy vendiendo el conocimiento que sé de cargar en un diablito, sino más bien estoy vendiendo mi fuerza bruta. Hay mucha gente que lo que hace es vender su fuerza de trabajo. Puede ser conocimientos, puede ser habilidades, puede ser prácticamente lo que sea. Yo, como profesor, ¿qué vendo? Vendo mi conocimiento. La universidad me contrata para que yo enseñe, es decir, tengo una habilidad y un conocimiento y tengo que venderlo a cambio de un salario. Pero aquí hay un problema. El dueño jamás le va a pagar lo suficiente al trabajador para que, o al proletario, para que pueda volverse burgués. Un dueño de una empresa no le va a pagar lo suficiente a un obrero para que este obrero pueda comprarse su propia empresa y ser competidor de él. General Motors nunca le va a pagar lo suficiente a ningún obrero para que este obrero pueda poner su propia fábrica y pueda hacer una competencia para General Motors. ¿Qué hace justamente el dueño de la General o los dueños de la General? Muy sencillo, le pagan lo mínimo necesario al trabajador a cambio de su trabajo. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda sobrevivir. Pero nada más, no le va a pagar nada más más que para que pueda vivir. No le va a pagar lo suficiente como para que pueda ahorrar y pueda tener un capital y que con ese capital pueda tener un medio de producción o pueda comprar alguno de los elementos de la producción. Jamás va a poder conseguir ni tierra, ni la máquina, y mucho menos el capital. Es decir, los burgueses siempre van a ser burgueses y los proletarios siempre van a ser proletarios. No cabe la posibilidad de que en este sistema el proletario suba a ser un burgués, porque el proletario siempre va a tener que trabajar. Uno pensará, no, pero el gerente de la fábrica de General Motors gana mucho dinero. Sí, estoy de acuerdo, el gerente de la fábrica de General Motors gana bastante dinero, pero jamás le va a alcanzar
a este gerente de la fábrica como para comprar la fábrica. Uno dirá, no, pero ya gana suficiente dinero y entonces ya es rico. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque él tiene que seguir trabajando. Mientras que el dueño de la fábrica no tiene que hacer ningún trabajo. El verdadero burgués es aquel que no trabaja. Solamente el proletario es el que sí trabaja. Para que nosotros nos hagamos una idea. Cuando yo posea alguno de los elementos de la producción, entonces yo no tengo que trabajar, yo solamente puedo vivir gracias a mis rentas, yo puedo vivir gracias al trabajo de los demás, es decir, a la explotación de los demás. En este sentido, entonces, en el capitalismo, ¿cuál es la lucha de clases? ¿Entre quiénes se da esta lucha de clases? Muy sencillo, se da entre el proletario y el burgués. El burgués siempre va a ir en contra de las necesidades del proletario y el proletario siempre va a ir en contra de los intereses del burgués. Esta lucha de clases lo que hace es un conflicto permanente. El proletario siempre va a querer ganar más dinero, trabajar menos horas, mientras que el burgués siempre va a querer que el trabajador trabaje más horas, que produzca más, que sea más eficiente, a cambio de un menor salario. Esta lucha de clases lo que provoca es justamente los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX. Pero no nos adelantemos. En la teoría de Marx se pueden prever algunos elementos bastante particulares. En primer lugar, la lucha de clases no es tan simple como nosotros podemos pensar. Porque la clase dominante, que en este caso es la burguesía, le puede lavar el cerebro, puede convencer al proletario de que los intereses de la clase burguesa también son sus intereses. ¿Qué significa esto? Que le han hecho creer, o le hace creer al proletario, que entre mejor le va al dueño, mejor le puede ir al trabajador. Así que el trabajador va a hacer todo lo posible porque al dueño le vaya bien, porque el dueño tenga ganancias. Y entre más ganancias, él cree que mejor le puede ir a él. No es cierto, porque lo único que busca el burgués es su propia ganancia. ¿Cómo? A costa de la plusvalía que le ofrece el trabajador. Pero sucede que hay trabajadores que defienden al dueño, que defienden al burgués. ¿Cómo le llama esto Marx? Le llama la falsa conciencia. Cuando los proletarios, por falta de conciencia de clase, por no saber a qué clase pertenecen, empiezan a defender los intereses de la clase burguesa. Imaginemos que se trata de que alguna persona empieza a defender los intereses de algún banquero, o del dueño de la Ford, o del dueño de alguna farmacéutica como Roche, pensando que si le va bien al banco o a la Ford o a la farmacéutica Roche, le va a ir mejor a él. No es cierto, para nada. ¿Por qué? Porque a los únicos que les va bien, los únicos que sacan ganancias son los dueños. Él jamás verá ni una sola parte ni una parte ínfima de la ganancia de ellos. Pero hay personas que, dice Marx, se dedican a eso. A esta clase le llama la falsa conciencia. Dice él, esto no es posible. Habría que convencer justamente al trabajador que él pertenece a la clase trabajadora y tiene que defender los intereses de la clase trabajadora. Del mismo modo que no va a haber ningún burgués que defienda los intereses de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque él es burgués y de antemano él tiene que defender sus propios intereses. Nunca va a haber ningún burgués que defienda al proletario. Pero al contrario, sí va a haber proletarios que defienden al burgués. O incluso clases inferiores. Él nos habla acerca del lumpen proletariado. ¿Quién es el lumpen proletariado? Aquellos que ni trabajan. Aquellos que viven justamente en la indigencia o que viven justamente de la criminalidad. Y que les conviene que el sistema capitalista continúe. ¿Por qué? Porque ellos al no trabajar y al vivir a expensas de los demás, les conviene que el burgués siga siendo burgués y que el proletario siga siendo proletario. Es aquellas personas que usualmente reciben dinero del burgués para ir en contra de los intereses del proletario. A este lumpen proletariado, a estas personas que sirven a los intereses del burgués,
Marx los trata muy mal. ¿Por qué? Porque dice que a pesar de que no es que tengan falsa conciencia, es que sencillamente no tienen conciencia. Son aquellos que no tienen ningún tipo de conciencia y entonces solamente van a ir en contra de aquellas personas que sí trabajan. ¿Qué tendríamos que hacer tanto con los burgueses como con el lumpen proletario? Desaparecerlos. Y llegamos al punto que empezamos en esta discusión, que es el conflicto. La lucha de clases llega justamente a una lucha, a una pelea, a una revolución. Marx nos invita a una revolución que tiene que haber, la revolución comunista, cuando los trabajadores, los campesinos, empiezan a tener conciencia de clase y esa conciencia de la clase los encamina a tomar el poder. Pero no es la toma del poder democrática con elecciones, sino tiene que ser a través de una revolución armada. Esta revolución tiene que ser llevada a cabo por una gran mayoría con conciencia de clase y tiene la finalidad de crear un Estado comunista. Este Estado comunista justamente es de lo que vamos a hablar en la siguiente sección. Para Marx existen dos enemigos a vencer. En primer lugar, la enajenación y en segundo, la alienación. ¿Qué es la enajenación? La enajenación es cuando se le retira al trabajador el producto de su trabajo, cuando él ya no lo ve como propio, cuando ya no ve ninguna ganancia en la elaboración. Imaginemos que un alfarero trabaja el barro, logra un jarrón y este jarrón lo vende. Él fue al bosque, a la tierra, extrajo los materiales, los trabajó, logró hacer el jarrón y lo vendió. Esta venta no solamente le dio lo suficiente para volver a ir a trabajar, sino le dio una ganancia, es decir, vi el producto de su trabajo. Entre más vasijas, entre más jarrones haga, más ganancia va a tener. Pero imaginemos que a un trabajador del capitalismo se le retira eso, se le retira el producto de su trabajo. ¿Cómo se le puede retirar? Muy fácil. Cuando él ya no ve la plusvalía, ya no ve la ganancia, ya no puede gozar del producto de su propio trabajo. Pensemos en un trabajador de la General Motors, en un obrero. Él va a estar todo el día trabajando, armando coches, camionetas de lujo, que él jamás va a poder comprar con su salario. Es decir, él no va a ver para nada el producto, ni lo va a gozar el producto de su trabajo. Lo que hizo el burgués, lo que hizo el dueño de la empresa es quitarle justamente esta ganancia y hacérsela suya a costa de la explotación del trabajador. El trabajador ya no ve el producto de su trabajo, ya no lo siente como suyo y por lo tanto va a odiar el trabajo. ¿Por qué? Porque ya no ve ninguna satisfacción plena para seguir trabajando. Un campesino que trabaja su propia tierra y que extrae los materiales y que come de la tierra y que puede comer su propio trigo o sus propios frijoles que él con su esfuerzo y con su empeño trabajó, entonces puede seguir trabajando y amará justamente su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando este campesino ya no es dueño de la tierra? Que tiene que trabajar para un hacendado. El producto de su trabajo ya no es de él, ya no le pertenece. Y entonces no importa si sembró buenas o malas semillas, si logró buenas papas o no, porque él ya, al ya no ver esta satisfacción o este producto como suyo, entonces ya no va a tener amor al trabajo. A esto se llama enajenación. Habría que ir en contra de la enajenación. Porque la enajenación lo que produce es lo siguiente: alienación. La alienación es darle satisfacciones diferentes a las del trabajo a una persona. Que un trabajador va a sentir que es un sacrificio ir a trabajar. Va a sentir que es algo malo trabajar. Y entonces, como está obligado a trabajar para tener un salario, tiene que satisfacer otras cargas. Por ejemplo,
Gana dinero para irse a comprar, no sé, una casa. Pero esta casa él no la produjo. Así que va a querer comprar 2 casas y 3 casas. Es decir, solamente está satisfaciendo necesidades a través del trabajo, pero no ama su trabajo, no ve nunca una ganancia directa de su trabajo, nunca va a ser satisfecha. Dice Marx que a estas personas le llama la alienación, es decir, son gentes que creen que ganando dinero o ganando capital pueden satisfacer sus necesidades. Uno de los enemigos más grandes que tenemos del capitalismo son estas personas, porque se vuelven consumistas, se vuelven depresivas, odian su trabajo, pero aman comprar cosas. Satisfacen sus necesidades solamente con necesidades materiales, no con otro tipo de necesidades como satisfacciones intelectuales o satisfacciones emocionales, sino siempre quieren satisfacer estas necesidades con objetos materiales. La era del consumismo es eso. El ser humano cree que consumiendo cosas puede alcanzar la felicidad. Cuando vemos la televisión, cuando escuchamos los comerciales en la radio o vemos en internet, lo que nos están diciendo es que si tú quieres ser feliz tienes que comprar algo. Porque si no lo tienes, si no posees, entonces no puedes ser feliz. Como si la felicidad no dependiera, o más bien dependiera de los objetos que yo poseo y no acerca de las personas, de la igualdad, de la paz. No, sino se basa justamente en si yo poseo o no una camioneta, si tengo una casa grandota o no. Como si eso me diera la felicidad. El problema del consumismo que se da justamente en el capitalismo es el enemigo más poderoso que tiene. Y es por lo cual él nos pide que la revolución comunista tiene que ser ideológica. Primero tengo que hacer consciente al trabajador, al proletario, de su situación. Ya que es consciente de esta situación, es que él solito va a llevar a cabo la revolución comunista. ¿Y qué es el comunismo? El comunismo es lo que entendimos con muchos de los experimentos que se realizaron el siglo pasado, cuando la Unión Soviética, China y muchos más países, más de la mitad del globo, más de la mitad de la población mundial estaba bajo un régimen comunista. Los elementos de la producción, ¿no? ya no están en manos de particulares, sino están en manos del Estado. La tierra, la máquina o la fábrica y el capital ya no están en manos de unos cuantos, sino son una propiedad pública, son una propiedad comunitaria. Esta propiedad comunitaria tiene que distribuir entre todos justamente todos los beneficios y todos los bienes entre toda la población de manera equitativa. ¿Qué significa equitativa? No darle todos lo mismo, sino repartir equitativamente en relación a su esfuerzo y al trabajo que pueden realizar. Ojo, al que pueden realizar, yo no le voy a pedir a todos que realicen los mismos trabajos, no le voy a pedir a alguien que no tiene brazos, que es, no sé, se ponga a cavar la tierra, ¿no? Yo no le voy a pedir a alguien que no tiene piernas, ¿no? Que se ponga a correr un maratón, no. En la medida de sus posibilidades yo le voy a pedir, yo le voy a solicitar. Si es una persona que tiene capacidades intelectuales, entonces puedo mandarlo a la universidad y que termine una ingeniería. Pero si estas capacidades intelectuales no le dan lo suficiente, no tiene por qué vivir peor o ganar menos. Puede realizar otras actividades igual de importantes para la sociedad. No significa que el que vaya a la universidad va a ganar más dinero, no, todos, dije equitativamente, es decir, todos van a ganar más o menos lo mismo. En su libro ustedes van a ver algunos ejercicios y algunos ejemplos de lo que estos países comunistas han logrado en relación a los países capitalistas. No hay que menospreciar justamente los logros del comunismo. El comunismo tuvo muchas victorias y también muchas derrotas, al igual que lo tuvo el capitalismo. Pero estas diferencias abismales lo que hicieron era crear una opción a un Estado, que no existiera solamente una opción a un mundo, sino que podía existir la opción a otro tipo de mundo. En la actualidad, los países socialistas son los minoritarios, los países que tienen todavía el pensamiento marxista son los menos.
Sin embargo, su influencia sigue siendo importantísima. Hace un par de años, en China, se festejó, se celebró el nacimiento de Carlos Marx, el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx. El país más numeroso del mundo, el país más populoso, sigue estando bajo un régimen comunista. Muchos países de Europa están bajo regímenes socialdemocráticos que tienen ideas justamente sacadas de las ideas políticas y económicas de Carlos Marx. No hay que menospreciar que porque desapareció la Unión Soviética se acabó el comunismo, no. El comunismo sigue siendo, como siempre lo fue, una promesa, una utopía que no ha sido alcanzada, pero que sigue ahí como una opción, como una propuesta. ¿Habrá la posibilidad de mundos diferentes? ¿Habrá la posibilidad de mundos mejores? Con eso concluimos este tercer tema del módulo 4